Buenos días, estimadas y estimados estudiantes. Pues les doy la más cordial bienvenida a esta videosesión número 12, en el cual abordaremos un tema sobre su formación jurídica y sobre todo el futuro del ejercicio profesional, que es el tema de la cultura de la legalidad. En esta sesión reflexionaremos sobre la importancia de respetar la ley no únicamente por el temor a una sanción, sino por convicción ética, por responsabilidad social y por el compromiso con el Estado de Derecho. Como futuras y futuros profesionistas del derecho, es indispensable comprender que la cultura de la legalidad pues no se reduce al conocimiento de normas, códigos, reglamentos o procedimientos. Implica una forma de pensar, de actuar y de relacionarnos con las demás personas, con las instituciones y con la sociedad. El el parte del estudio de su materia se enfoca más que nada en la formación de juristas, que en el cual debe de predisponer pues, a las y los estudiantes del derecho a un ejercicio ético y responsable de la formación, preparándolos para conocer los derechos y aceptar pues, las normas, rechazar el comportamiento, por ejemplo, ilegal y trabajar coordinadamente con las instituciones del Estado. Por ello, esta sesión tiene como propósito que ustedes identifiquen el valor de la legalidad en la vida cotidiana, comprender su relación con el Estado de Derecho y reconozca el papel que tendrán como abogadas y abogados en la promoción de conductas legales, éticas y sobre todo responsables. Y para iniciar es importante plantear pues nuestra idea central. La legalidad pues no debe de entenderse solamente como el cumplimiento externo de una norma, es decir, no basta con obedecer la ley porque existe eh, una autoridad que pueda imponer una sanción. La legalidad en sentido profundo implica reconocer que las normas jurídicas tienen una función social. Las leyes buscan ordenar la convivencia, proteger derechos, establecer responsabilidades, evitar abusos y ofrecer vías institucionales para resolver conflictos. Cuando una sociedad respeta la legalidad, se fortalece la confianza entre las personas. También se fortalece la confianza en las instituciones, en los tribunales, en las autoridades, en los procedimientos y en las reglas comunes que permiten la vida en comunidad. Por el contrario, cuando la legalidad se debilita, pues aparecen prácticas que afectan a todos, como es el caso de la corrupción, la impunidad, el abuso de poder, la simulación, la arbitrariedad, justicia propia por propia mano, desconfianza institucional y la normalización de conductas ilegales. Y en este sentido, debemos de reconocer pues algo importante, ¿no? Que la cultura de legalidad no se constituye o no se construye, perdón, únicamente desde el gobierno o desde instituciones públicas. Se construye también desde la conducta cotidiana de cada persona. Se construye cuando respetamos una norma aunque nadie nos observe. Se construye cuando rechazamos una ventaja indebida. Se construye cuando cumplimos una obligación académica, profesional o ciudadana con honestidad. Se construye cuando denunciamos una irregularidad por las vías correspondientes. Se construye cuando entendemos que el derecho no debe de utilizarse para encubrir injusticias, sino para proteger la dignidad, la seguridad y la convivencia social. La cultura de la legalidad puede entenderse como el conjunto de conocimientos, valores, actitudes y prácticas mediante las cuales una sociedad reconoce la importancia de vivir conforme a la ley. Parte de la cultura de la legalidad en México, pues se explica que cultura de la legalidad significa imperio de la ley y que para ellos sea realidad se requieren pues dos elementos: conocimiento de la ley, y obediencia de la ley. También se entiende que este conocimiento fortalece un orden social determinado. Y esta idea es muy importante para ustedes como estudiantes de derecho,
Una sociedad no puede vivir en la legalidad si desconoce sus normas básicas, pero tampoco puede vivir en legalidad si conoce la ley y decide ignorarla, evadirla o manipularla. Por eso la cultura de la legalidad tiene dos dimensiones. La primera es cognitiva porque exige conocer pues las normas, los derechos, las obligaciones y los procedimientos. La segunda es ética y práctica porque exige actuar conforme a ese conocimiento. Una persona puede conocer la ley y aún así actuar de forma ilegal. Por ejemplo, puede conocer que no debe ofrecer dinero a una autoridad para evitar una multa y aún así hacerlo. Puede saber que no debe de falsificar documentos y aún así justificarlo como una práctica común. Puede saber que debe respetar los derechos de otra persona, pero decide ignorarlos por conveniencia. Por eso la cultura de la legalidad no consiste solamente en saber qué dice la ley, consiste en asumir la legalidad como un valor de convivencia. En pocas palabras, la cultura de la legalidad se expresa cuando las personas consideran que cumplir la ley es necesario para convivir mejor, para proteger derechos, para evitar abusos y para resolver conflictos de una manera institucional. Ahora bien, para comprender adecuadamente pues este tema debemos relacionarlo con el tema del Estado de Derecho. Van a recordar ahí sus conocimientos de primer año. El Estado de Derecho, recuerden, existe cuando el poder público está sometido a la ley, cuando las normas se aplican de manera general, cuando los derechos de las personas son protegidas y cuando existan mecanismos institucionales para exigir el cumplimiento de la ley. En un Estado de Derecho, nadie debería estar por encima de la norma, ni las autoridades, ni las personas con poder económico, ni quienes ocupan cargos públicos, ni quienes tienen influencia social. La cultura de la legalidad es indispensable para que el Estado de Derecho funcione. Puede existir un conjunto de leyes formalmente bien elaboradas, pero si la sociedad no las respeta, si las autoridades no las aplican correctamente o si los profesionistas del derecho las manipulan para favorecer intereses ilegítimos, entonces el Estado de Derecho se debilita. Por eso, la cultura de la legalidad en México, bueno, pues eso tiene que, esta cultura es indispensable para la vigencia del Estado de Derecho, pues sin ella, las leyes no se alojan en el seno social. También destaca que el respeto a la ley pues garantiza la certidumbre en el comportamiento de quienes, pues de sus ciudadanos y autoridades. Y esta afirmación nos permite comprender que el derecho necesita legitimidad social. No basta con que las leyes existan en los códigos o en los diarios oficiales. Deben ser reconocidas, entendidas, aceptadas y cumplidas por la sociedad. Cuando las personas consideran que la ley no sirve, que siempre gana quien tiene poder, que denunciar no tiene sentido o que la corrupción es inevitable, pues se produce un deterioro de la cultura de la legalidad. Sin embargo, ustedes como mis futuras y futuros abogados, ustedes deben de tener cuidado con caer en discusiones como de tipo derrotistas, pesimistas. Reconocer los problemas del sistema jurídico no significa que vamos a renunciar a transformarlo. Al contrario, conocer sus fallas permite identificar pues, áreas de mejora, proponer soluciones y actuar con mayor, sobre todo, responsabilidad profesional. Un error común es pensar que la cultura de la legalidad solo se relaciona con grandes delitos, con casos de corrupción pública o con procesos judiciales complejos. En realidad, la cultura de la legalidad comienza en la vida cotidiana. Y me gustaría que ustedes, bueno, en este video que se va a subir en YouTube, en la descripción van a encontrar un pequeño test de cómo está tu cultura de la legalidad. Me gustaría que lo hicieran, no tienen valor como tal en las actividades de Seduca, pero pues les va a permitir ver cómo andamos en nuestra legalidad, ¿no? Con situaciones que a lo mejor nos parecen cotidianas y a lo mejor lo hacemos, ¿no? Desde, pues, pasarnos un alto, desde comprar una película pirata o descargar música de manera ilegal, ¿no? Me gustaría que hicieran ese ejercicio, lo voy a dejar en la descripción en YouTube para que ustedes lo puedan acceder, ¿vale? Bueno, regresando.
En realidad, bueno, pues la cultura de la legalidad comienza en la vida cotidiana. Se manifiesta en decisiones aparentemente pequeñas, como respetar un reglamento de tránsito, no copiar en un examen, no alterar una constancia, no usar información falsa, no justificar una inasistencia con documentos indebidos, no descargar materiales protegidos sin autorización, no aprovechar las relaciones personales para obtener beneficios injustos. Estas conductas pueden parecer menores, pero tienen un efecto acumulativo. Cuando muchas personas normalizan esas pequeñas ilegalidades, se genera una cultura de tolerancia frente al incumplimiento. Esa tolerancia con el tiempo debilita la confianza social y abre el espacio a formas más graves de corrupción e impunidad, al grado de que pues en lo cotidiano que vemos en nuestras aulas, los maestros dejan de confiar de cuando presentan un justificante. ¿Por qué? Porque ya se va degenerando, se va debilitando esa confianza. En el ámbito jurídico, esto es especialmente pues, delicado. Un abogado que justifica pequeñas irregularidades puede terminar normalizando prácticas contrarias a la ética profesional. Puede pensar que alterar una fecha, presionar indebidamente a una autoridad, ocultar información relevante o utilizar estrategias dilatorias sin fundamento son simples recursos profesionales, pero no lo son. Son conductas que deterioran la función social del derecho. El derecho no debe ser visto como una herramienta para evadir pues responsabilidades, sino como un instrumento para ordenar pues esa convivencia y proteger derechos. Ahora pensemos en un punto central pues aquí de nuestra sesión, ¿no? Que es el papel del profesional del derecho. Los abogados y abogadas tienen una responsabilidad especial frente a la cultura de la legalidad porque conocen el lenguaje jurídico, comprenden los procedimientos, interpretan normas, asesoran a personas, representan intereses y participan en la solución de conflictos. Ese conocimiento les otorga poder profesional, pero también les impone una responsabilidad ética mayor. Quien estudia derecho no puede colocarse en la misma posición de quien desconoce completamente el sistema jurídico. El abogado sabe cuáles son las consecuencias de una conducta ilegal, sabe qué derechos están en juego, sabe qué vías institucionales existen, sabe cómo se puede afectar a una persona, a una empresa, a una institución o a una comunidad cuando la ley se manipula. Por ello, la formación jurídica debe de orientarse no solo en el dominio técnico de normas, sino también en el desarrollo de criterios éticos. Parte pues, de esta materia pues, busca que ustedes como estudiantes pues, respeten la ley por convicción propia, influyan positivamente en quienes los rodean y reconozcan que vivir en legalidad pues, asegura el bienestar de la sociedad. Y esta idea es principal porque la abogada y el abogado no solo deben de saber litigar, redactar contratos, interpretar normas o presentar recursos, también deben de contribuir a que las personas comprendan sus derechos y obligaciones, a que los conflictos se resuelvan por vías legales y a que la sociedad confíe en las instituciones. En otras palabras, el abogado debe ser un promotor de la legalidad. Esto no significa esto no significa defender ciegamente cualquier norma. También existen leyes injustas, deficientes o desactualizadas, pero en una sociedad democrática la respuesta frente a una ley injusta no debe ser simplemente ignorarla o violarla. La respuesta debe ser analizada, cuestionarla, impugnarla por las vías correspondientes, promover su reforma o utilizar mecanismos jurídicos disponibles para defender derechos. Y ahí está una de las tareas pues, más importantes del profesional del derecho, transformar inconformidades sociales en argumentos jurídicos, propuestas normativas, litigios estratégicos, mecanismos de defensa, iniciativas ciudadanas y acciones institucionales. La cultura de la legalidad está pues profundamente vinculada, como ven, con la ética profesional. La ética profesional exige que el abogado ejerza su función con honestidad, lealtad, responsabilidad, confidencialidad, respeto a la dignidad humana y compromiso con la justicia. Un abogado puede actuar dentro de la formalidad legal
y aún así comportarse de manera contraria a la ética. Por ejemplo, puede utilizar vacíos normativos para perjudicar indebidamente a otra persona. Puede promover procedimientos sin fundamento solo para retrasar el cumplimiento de una obligación, trámites dilatorios, es a lo que me refiero aquí. También puede asesorar a un cliente para simular actos jurídicos. Puede aprovechar el desconocimiento de una persona para obtener beneficios indebidos. Por eso la cultura de la legalidad y la ética profesional deben de estudiarse juntas. La cultura de la legalidad exige que el abogado no se limite a preguntar, ¿puedo hacerlo legalmente? También debe de preguntarse, ¿es correcto? ¿Afecta derechos a terceros? ¿Contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho? ¿Dignifica la profesión jurídica? ¿Es congruente con la función social del derecho? Y estas preguntas permiten pasar de una visión meramente técnica del derecho, como muchos abogados están, a una visión más ética y social. La abogada y el abogado pues deben recordar que su trabajo impacta en la vida de las personas. Una asesoría jurídica deficiente puede afectar el patrimonio de una familia. Una mala defensa, una mala praxis puede afectar la libertad de una persona. Un contrato mal elaborado puede generar conflictos futuros. Una opinión jurídica irresponsable puede facilitar actos de corrupción o abuso. Por ello, el compromiso con la cultura de la legalidad no es un tema abstracto, es una exigencia concreta en el ejercicio profesional. Otro aspecto muy importante, pues, es el lenguaje. Ustedes dentro de, bueno, pues en esta sesión que estamos revisando parte de la que es la cultura de la legalidad, pues el compromiso, pues el profesional del derecho con la cultura de la legalidad, pues se destaca el lenguaje como una herramienta para promoverla. Aquí la comunicación verbal y no verbal son indispensables para el éxito de proyectos de cultura de legalidad porque permite convencer a otros sobre los beneficios de su implementación. Y esto es relevante porque el derecho se comunica mediante palabras, demandas, contratos, sentencias, dictamen, asesoría, informes, audiencias, negociaciones, argumentos y explicaciones. Sin embargo, el lenguaje jurídico puede acercar o alejar a las personas de la legalidad. Cuando el abogado utiliza un lenguaje excesivamente técnico, confuso o inaccesible, puede generar distancia, desconfianza o dependencia. En cambio, cuando se explica con claridad, precisión y honestidad, ayuda a que las personas comprendan sus derechos y tomen decisiones informadas. Promover la cultura de la legalidad también implica comunicar el derecho de manera comprensible. Esto no significa simplificar irresponsablemente conceptos complejos, significa traducir el conocimiento jurídico a un lenguaje claro sin perder el rigor técnico. Un buen abogado debe poder explicar a su cliente qué puede hacer, qué no puede hacer, cuáles son los riesgos, cuáles son las consecuencias y cuáles son las vías legales disponibles. La comunicación también debe ser asertiva. Por eso, cuando la universidad, por ejemplo, aquí hago un paréntesis, sobre todo por parte de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la universidad, genera cada mes, no sé si han visto, un calendario de pláticas de soft skills, que viene siendo estas habilidades que ustedes deben desarrollar. Cuando les digo que la comunicación debe ser asertiva, el ser asertivo hoy en día es, es para todos, o sea, no nada más para el abogado, es para todos. Intenten entrar a esas pláticas que se ofrecen cada mes. A lo mejor les va a ayudar, sobre todo para ustedes futuros que se van a emplear, pues les va a ayudar a desarrollar estas habilidades. Son gratis, aprovechenlas. Un curso de comunicación asertiva por fuera pues, ya tiene un costo, inclusive los cursos que se dan en materia jurídica ya tienen costo. Entonces aprovechen que ahorita somos estudiantes, eso nos va a ayudar a generar pues muchas habilidades, a desarrollar habilidades, ¿no? Una comunicación aquí regresando, pues agresiva, impone, intimida o descalifica, pero una comunicación pasiva evita un conflicto aunque haya injusticias. La comunicación asertiva permite expresar ideas con firmeza, respeto y claridad. Aquí no vengo a ser tu amigo, soy el abogado que viene a ponerte posibles soluciones, posibles caminos que podemos resolver de una manera ética, ¿no?
En la cultura de la legalidad, la comunicación asertiva es esencial porque permite defender principios sin caer en violencia, sostener argumentos sin descalificar y promover cambios que imponerlos arbitrariamente, ¿no? Ahora pensemos algunos ejemplos que, bueno, pues pueden ser cercanos dentro del ejercicio profesional. Por ejemplo, uno es una persona acude con una abogada para pedirle que redacte un contrato con datos falsos, porque quiere simular una relación jurídica que nunca existió. Pareciera mentira, pero eso llega a pasar mucho. La abogada podría pensar que solo está prestando un servicio, ¿no? Pues mi chamba, me van a pagar. Sin embargo, pues desde la cultura de la legalidad debe de advertir que ese acto puede generar consecuencias legales y éticas. Su deber no es facilitar la simulación, sino orientar a la persona hacia una alternativa pues más lícita, ¿no? Otro, por ejemplo, un cliente solicita a un abogado que presente recursos únicamente para retrasar el cumplimiento de una obligación. Aunque el sistema permita medios de defensa, estos no deben de utilizarse de forma abusiva. La defensa jurídica debe de ejercerse con responsabilidad, no como una estrategia de obstaculización injustificada. Otro podría ser una empresa que pide asesoría para cumplir obligaciones laborales, fiscales o ambientales. El abogado podría limitarse a buscar mecanismos para reducir costos, pero su compromiso con la legalidad exige proponer soluciones que respeten la normatividad aplicable, prevengan riesgos para trabajadores, autoridades, consumidores o comunidades. También podemos ver ejemplos de una persona que pues desconozca cómo presentar una denuncia, una queja o una solicitud ante una autoridad. El abogado no solo debe de realizar el trámite, sino también le debe de explicar el procedimiento, cuáles son sus derechos involucrados, las posibles consecuencias. Y de esta manera contribuye a que la persona se apropie de la legalidad y no dependa ciegamente del profesionista. Otro ejemplo podríamos mencionar en el ámbito internacional, cuando un abogado especializado en derecho internacional pueda participar en asesorías sobre migración, comercio exterior, derechos humanos, cooperación internacional o contratos transnacionales. Y en todos esos casos, la cultura de la legalidad exige respetar normas nacionales e internacionales, evitar simulaciones documentales, prevenir prácticas corruptas, promover soluciones jurídicas compatibles con derechos humanos. Y estos ejemplos muestran que la cultura de la legalidad no es un tema aislado, está presente en la asesoría, en la litigación, en la negociación, en la docencia, en la investigación, en la función pública, en la empresa, en cualquier espacio donde el profesional de derecho llegue a intervenir. La cultura de la legalidad también tiene una dimensión democrática, una sociedad democrática requiere que sus integrantes participen en asuntos públicos, pero esa participación pues debe de realizarse dentro de cauces legales. Eh, Aquí se sostiene que no puede concebirse el desarrollo democrático sin la vigencia de la legalidad, particularmente en la participación política de los ciudadanos y en la actuación de instituciones, pues que creen electorales y partidos, sobre todo políticos, conforme a la normatividad vigente. Esto nos lleva a comprender que la legalidad no es enemiga de la participación social, al contrario, la legalidad permite que la participación tenga cauces ordenados, pacíficos e institucionales. Y esto, cuando una persona no está de acuerdo con una decisión pública, puede manifestarse, argumentar, promover recursos, participar en consultas, organizarse, presentar propuestas, acudir a tribunales o exigir rendición de cuentas. La cultura de la legalidad no pide silencio ni evidencia crítica, pide participación informada, responsable y respetuosa a los derechos de los demás. Desde la perspectiva jurídica, esto es esencial. La democracia no se fortalece únicamente con elecciones, también se fortalece cuando la ciudadanía
conoce sus derechos, exige el cumplimiento de la ley, vigila a las autoridades y utiliza mecanismos institucionales para resolver controversias. Por eso el abogado tiene un papel importante en la educación cívica y jurídica de la sociedad, porque puede ayudar a que las personas comprendan que la ley no es un instrumento lejano, reservado a especialistas, sino una herramienta para proteger derechos pues construir ese tipo de convivencia, ¿no? Parte de la responsabilidad, pues también aquí la cultura de la legalidad también exige hablar de responsabilidad individual. Es frecuente escuchar frases como todos lo hacen, así funciona el sistema, no pasa nada, eso es solo una ayuda, es una práctica común. Si lo hago yo, pues alguien más, si no lo hago yo, pues alguien más lo hará. Y esas expresiones, créanme que son peligrosas porque normalizan la ilegalidad. La cultura de la legalidad exige romper con esa normalización, exige reconocer que cada conducta cuenta. Una sola decisión puede parecerse pequeña, pero muchas decisiones pequeñas pueden construir una cultura de respeto o una cultura de incumplimiento. Para ustedes, mis estudiantes de derecho, pues esta reflexión debe de ser importante porque la vida universitaria también forma hábitos profesionales. La puntualidad, la honestidad académica, el respeto por la propiedad intelectual, el cumplimiento de instrucciones, la calidad de redacción, el respeto a docentes y compañeros y la responsabilidad en las actividades académicas son prácticas que preparan para el ejercicio profesional. Quien se acostumbra a justificar irregularidades en su formación académica, pues puede reproducir estas conductas en su vida profesional. Y por el contrario, quien se forma con disciplina, honestidad y responsabilidad tendrá mejores bases para ejercer su derecho de manera ética. Y con este punto podemos afirmar que la cultura de la legalidad debe de convertirse en un compromiso profesional. Este compromiso puede expresarse en varias decisiones concretas. Conoce la ley de manera constante. El derecho cambia, vean, se reforma, se interpreta y se actualiza. Por eso el abogado debe estudiar de forma permanente. Explicar la ley con claridad. La ciudadanía necesita comprender el derecho para ejercerlo. Rechazar prácticas ilegales, aunque parezcan comunes o convenientes. Actuar con honestidad frente al cliente, frente a la autoridad, a la contraparte y frente a la sociedad. Utilizar mecanismos institucionales para resolver conflictos, promover respeto a los derechos humanos y el debido proceso, comprender que la profesión jurídica tiene una función social. Por eso ustedes como futuros abogados pues deben de identificar sus propias características personales para reconocer sus fortalezas, sus áreas de oportunidad como promotor de la cultura de la legalidad y que establezcan un compromiso respecto a su futuro profesional. Y aquí esta idea pues es valiosa porque la cultura de la legalidad no se promueve únicamente con conocimientos técnicos, también requiere habilidades personales, comunicación, empatía, liderazgo, honestidad, pensamiento crítico, capacidad de diálogo, tolerancia y responsabilidad y congruencia con lo que hago, lo que digo y lo que hago. Una abogada y un abogado que no escucha, que no explica, que no dialoga y que no actúa con congruencia, pues difícilmente podría promover la legalidad y pues sería uno más de esos abogados, de verdad. Sería uno más que ya hay demasiados. Y bueno, para cerrar esta sesión debemos retomar pues nuestra idea que la cultura de la legalidad pues es una condición necesaria para fortalecer el Estado de Derecho, pero también es una responsabilidad personal y profesional. Como estudiantes de Derecho, ustedes se están formando para interpretar normas, resolver conflictos, asesorar a personas y participar en procesos jurídicos. Y ese conocimiento debe estar acompañado de un compromiso ético. La sociedad necesita profesionistas capaces de defender derechos, pero también capaces de respetar límites. Necesita abogadas y abogados preparados técnicamente, pero también honestos, claros, responsables y comprometidos con la justicia. La cultura de la legalidad empieza en la vida cotidiana, continúa en la formación universitaria y se proyecta en el ejercicio profesional. Cumplir la ley, pues no debe de verse como una carga, sino como una forma de proteger la convivencia. Respetar las instituciones no significa renunciar a la crítica, sino utilizar los cauces adecuados para mejorar aquello que no funciona. Defender a una persona no significa justificar cualquier conducta, sino garantizar que sus derechos sean protegidos dentro del marco legal.
Por ello, reflexionar sobre su propio papel como futuras y futuros profesionistas del derecho, preguntarse qué tipo de abogada o abogado desean ser, preguntarse si quieren ejercer el derecho únicamente como una técnica o si desean ejercerlo como una profesión con sentido social, preguntarse si su práctica futura contribuirá a fortalecer la confianza en la ley o la van a debilitar. La cultura de la legalidad no se construye con discursos pues aislados, se construye con las decisiones diarias, con una conducta ética, con responsabilidad profesional y con un compromiso ciudadano. Y con esto concluimos nuestra videosesión 12 dedicada al tema de la cultura de la legalidad. Muchas gracias por su atención y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Hasta luego.